Comúnmente a las personas que hacen acopio de objetos se los llama acumuladores. Pero para ser considerado un acumulador compulsivo, esta persona debe cumplir ciertos requisitos. No es cuestión de llamarle acumulador compulsivo a cualquier persona. Voy a dar algunas consideraciones sin tener en cuenta en principio los diagnósticos psicológicos. Más adelante voy a hablar de eso. Primero tengamos en cuenta cuáles son los rasgos que tienen estas personas para ser llamadas acumuladores compulsivos. Se dice que estas personas acumulan objetos de escaso valor o incluso sin ningún valor, y ya desde el vamos tengo una objeción, porque el valor de las cosas es subjetivo. La experiencia personal, la utilidad práctica actual o potencial, la utilidad cultural o educativa y la carga afectiva y nostálgica son factores importantes sin tener en cuenta el valor monetario real y el añadido por otras personas, que pueden ver también el valor potencial en esos objetos, o sea, el precio que otras personas de la sociedad están también dispuestas a pagar por esos objetos. Personas que también añaden además su propia experiencia de vida y su subjetividad al valor de las cosas. Pero más allá de esta aclaración, en principio la acumulación de objetos ya es un rasgo que evidencia algún tipo de problema. Aún así, hay ciertos puntos que hay que tener en cuenta para identificar cuándo la acumulación se transforma en algo compulsivo. En primer lugar, o mejor dicho, el primer indicio de que estamos frente a un acumulador compulsivo sería que las condiciones de vida se tornan cada vez más incómodas y peligrosas para la salud del sujeto en cuestión. Se supone que la gran cantidad de objetos trae consigo problemas para mantener la higiene, lo cual facilita la propagación de insectos, hongos y moho. Esto es además un círculo vicioso donde también se perjudican los objetos que se atesoran, porque al no poder mantenerlos en condiciones óptimas, estos también comienzan a deteriorarse. El segundo punto son los problemas de seguridad, porque al acumular en pasillos y cerca de las puertas, incluso en casos extremos obstruyendo puertas y ventanas, las consecuencias de, por ejemplo, un desperfecto eléctrico serían mortales. Es imposible evacuar una casa abarrotada de cosas de manera rápida, y ni hablar de apagar un incendio. Un tercer punto a tener en cuenta son los problemas financieros que la acumulación compulsiva conlleva, porque por lo general se gasta mucho dinero en comprar cosas, o mejor dicho, todo lo que se tiene se gasta en objetos o se llena de objetos, porque también sucede que algunos invierten en ampliar sus casas para agregar espacios que luego también serán colapsados por más y más cosas. Se ocupa siempre más espacio del que se tiene y se gasta siempre más dinero del que se tiene, porque también suele generar deudas a quienes padecen este trastorno. Un cuarto punto que me gustaría mencionar es el impacto negativo en la calidad de vida en general, ya que esto afecta a los familiares directos también, exponiendo a otros integrantes de la familia a vivir en ambientes mal ventilados, faltos de higiene, propensos a enfermedades e intoxicaciones alimenticias, y esto además de poner en riesgo la salud física genera estrés, ansiedad, depresión y aislamiento social. Pero la pregunta es, o las preguntas que se me vienen a la mente son, ¿hasta qué punto es saludable acumular bienes? ¿Cómo identificar el límite? ¿Y cuándo una persona que colecciona objetos pasa a ser considerada acumuladora compulsiva? Vamos a tratar de responder estas preguntas haciendo un análisis lo más imparcial posible, porque si le hiciéramos estas mismas preguntas a alguien que no es imparcial, como por ejemplo a esos seres que se hacen llamar minimalistas, te dirían que todos somos acumuladores compulsivos, porque su sesgo no les permite analizar su entorno ni las acciones de los demás. Así que repito, vamos a tratar de analizar estos temas de manera imparcial. En fin, ahora sí voy a hablar un poco del aspecto psicológico, citando autores obviamente, no me voy a sacar los argumentos de las medias. Si bien hay autores contemporáneos que escribieron sus estudios orientados a la acumulación, prefiero citar a un pionero en el tema que, si bien nunca escribió sobre la acumulación compulsiva como un fenómeno en sí mismo, dentro de su obra sentó las bases para que posteriormente se profundice en el tema. Me refiero a Jacques Lacan, quien a su vez lo que hizo fue profundizar teorías de Freud, sobre todo la noción de que el deseo es central en la vida psíquica, pero lo reformula a través del concepto de la falta. Según Lacan, el deseo es siempre el deseo de algo que falta, y esta falta es estructural e insaciable. El vacío, en términos lacanianos, es el núcleo de la experiencia humana. El ser humano está siempre deseando algo que nunca puede obtener completamente, lo que perpetúa un ciclo interminable de insatisfacción. Según lo que él sostenía, los seres humanos están motivados por un deseo fundamental que nunca puede ser completamente satisfecho. Este deseo se centra en lo que él denomina objeto A,
un concepto que representa la falta inherente en el sujeto, algo que siempre es inalcanzable y que por ende constituye una sensación de vacío. Las personas que atesoran objetos de manera obsesiva podrían estar tratando de llenar este vacío, proyectando su deseo inconsciente en objetos materiales. Estos objetos son percibidos como algo que podría proporcionar satisfacción o completar esa falta. Sin embargo, dado a que el deseo nunca puede ser completamente satisfecho, la acumulación de objetos no resuelve la angustia subyacente, lo que lleva a una repetición compulsiva de este comportamiento. Lacan también habla sobre la fantasía como una estructura que sostiene el deseo. Los objetos atesorados pueden formar parte de esta fantasía, sirviendo como elementos que mantienen la ilusión de que el deseo puede llegar a ser satisfecho. Esta teoría, así planteada a grandes rasgos, fue la piedra fundamental para trabajos posteriores que se dedicaron más específicamente a los acumuladores compulsivos. Si bien Lacan no era terapeuta, sino que se dedicó a la teoría psicoanalítica, su legado fue implementado por los lacanianos enfocándose en explorar los significantes inconscientes, la relación del sujeto con el objeto y las dinámicas subyacentes del deseo y la falta. Y otros tantos psicoterapeutas como Randy Frost, por ejemplo, mediante lo que se llama terapia cognitivo-conductual. Aunque cabe aclarar que, por regla general, los que utilizaron la terapia cognitivo-conductual no eran ni son lacanianos, simplemente porque sus procedimientos son distintos. O sea, no quiere decir que no hayan leído o estudiado a Lacan, solo quiere decir que los métodos de la terapia cognitivo-conductual no son los mismos. En fin, la primera pregunta que me hice fue: ¿hasta qué punto es saludable acumular bienes materiales? En mi opinión personal, mientras los objetos que uno tiene no constituyan un estorbo, no interfieran en el normal funcionamiento de una casa y se mantengan limpios y ordenados, no son un problema. A mi entender, la cosa funciona así. Fíjense que no estoy poniendo en discusión preferencias estéticas, ni funcionalidad, ni valor objetivo de las cosas. Una persona que acumula objetos pero mantiene su casa limpia, ordenada y habitable podría no ser considerada un acumulador compulsivo según los criterios de diagnósticos establecidos. El trastorno de acumulación compulsiva generalmente implica una acumulación tan extrema que interfiere con la funcionalidad del espacio vital de las áreas de una casa. Si eso no pasa, entonces no hay que alarmarse. Sin embargo, aunque una persona no cumpla con todos los criterios para un diagnóstico clínico de acumulación, la acumulación de objetos en sí misma puede ser un síntoma de otros problemas, como una dificultad para tomar decisiones, un apego emocional excesivo a los objetos, o bien ser una respuesta a una pérdida o un trauma. Entonces, si la acumulación no causa desorden ni interfiere con la funcionalidad del hogar, probablemente no se considera un trastorno, aunque podría indicar la necesidad de evaluar otros aspectos emocionales o psicológicos. Esto que acabo de decir también responde a la segunda pregunta: ¿cuál es el límite? Bueno, creo yo que una persona que tiene hábitos saludables de higiene puede acopiar todo lo que quiera porque siempre va a tener las cosas limpias y ordenadas, y este a su vez va a ser su límite. Yo creo que mientras uno sea consciente de las cosas que tiene y dónde las tiene guardadas, con un criterio claro y algo así como un inventario con el cual pueda tener control y no caer en el caos, no representaría un problema. La gente que se inclina hacia el coleccionismo suele dedicarse a varios rubros, lo que implica acumular muchos objetos de distintas índoles, teniendo por momentos colecciones enteras conviviendo con colecciones inconclusas y a su vez con objetos de colección sueltos que tienen valor por sí mismo pero no pueden ubicarse estrictamente en una colección puntual. Y todo esto además conviviendo en los mismos espacios vitales de esta persona. Entonces, la línea que divide a un coleccionista de un acumulador es muy fina. Me atrevería a decir que un coleccionista desprolijo y con escasos hábitos de higiene ingresa rápidamente en la categoría de acumulador compulsivo. Y de esta manera estoy respondiendo la tercera pregunta que había planteado. Y creo que es interesante, para ir cerrando este análisis, descifrar cuándo el coleccionismo se vuelve acumulación compulsiva. La diferencia principal entre un acumulador y un coleccionista radica en la relación psicológica que cada uno tiene con los objetos y en el propósito detrás de la acumulación de esos objetos. Aunque en ambos casos el apego puede llegar a ser bastante desmedido, se supone que el coleccionista es más metódico, ordenado y limpio, y sus objetos tienen un valor y un precio medianamente definido, y se supone que el coleccionista está dispuesto a desprenderse de ellos por un precio que lo deje conforme. Yo creo que esa es una de las claves más importantes. El coleccionista, en el mejor de los casos, está dispuesto a desprenderse de los objetos. En otras palabras, un coleccionista desorganizado puede, en muchos aspectos, presentar comportamientos similares a los de un acumulador compulsivo. Esto se debe a que ambos tienden a establecer un fuerte apego emocional a los objetos materiales que poseen. Este apego puede estar fundamentado en el temor de que, al desprenderse de esos bienes, ya sea mediante donación, regalo o venta, las personas receptoras no los valoren o cuiden con el mismo esmero. Una posible solución para ayudar a estas personas a reducir su carga de objetos podría ser ponerlos
en contacto con coleccionistas experimentados para que estos últimos puedan persuadirlos de que la mejor opción es ceder sus posesiones a aquellos que, por su conocimiento y dedicación, van a garantizar su conservación y aprecio, lo cual podría aliviar la ansiedad asociada al desapego. El deseo común entre muchos acumuladores y coleccionistas de que sus objetos trasciendan su propia vida, o sea, su propia existencia, refleja una profunda intención de dejar un legado, asegurando que las historias y significados vinculados a esos objetos se mantengan a lo largo del tiempo. Este deseo no debe ser simplificado como un miedo irracional, dado que la salud mental no es un estado absoluto, sino que es un continuo de equilibrio mental obviamente. Por lo tanto, no es adecuado categorizar estas acciones como irracionales, ya que esto implicaría una perspectiva limitante y juzgadora. En el ámbito psicológico es importante reconocer que las etiquetas de racionalidad pueden ser subjetivas y que imponer tal juicio podría ser perjudicial para las personas a las que uno busca ayudar justamente. Bueno, con estas últimas reflexiones me despido, y si al terminar de escuchar este video no llegaron a ninguna conclusión, me parece perfecto, yo tampoco lo hice. Es un tema muy extenso y que merece un análisis mucho más profundo. Aún así, espero que, por lo menos, haya servido como una puerta de entrada a esta problemática. Muchas gracias por su tiempo, y cualquier aporte o inquietud que tengan me la pueden dejar en los comentarios, que les prometo los voy a leer y a responder en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias, nos estaremos viendo y escuchando en algún próximo video.